Anteúltimo panel del Gas Day. Este es un panel que tiene un potencial gigante, si se quiere, en cuanto a los speakers y también sobre la temática que vamos a abordar. Tiene que ver sobre lo que es industrialización de gas. La Argentina en su momento logró generar un polo petroquímico en Bahía Blanca con 3 o 4 jugadores de primer nivel que incorporaron valor y desarrollaron una cadena de valor súper interesante en todo lo que es la provincia de Buenos Aires y otras regiones también, a partir de generar proyectos petroquímicos y demás. Obviamente de potencial siderúrgico, en la medida que la Argentina pueda poner en producción más gas, tener más capacidad de transporte. Lo repasamos tanto en el panel de apertura, la visión del upstream, qué potencialidad real hay de sumar más producción al sistema. En el panel anterior, repasando un poco lo que es oportunidades en transporte, midstream, necesidades también, desafíos inmediatos a resolver cuellos de botellas tanto en transporte como en capacidad de transporte, capacidad de tratamiento de ese gas que se va a incorporar. Y este panel, la idea es conocer de primera mano la visión de los grandes usuarios de gas natural. Por eso convocamos a Gabriel Brendel. Gabriel es el presidente de ASIGRA, la asociación que nuclea las principales industrias que consumen gas, y a Guillermo Rolando. Guillermo es el gerente comercial y Olefin Asset para Latinoamérica de Dow. Dow es uno de los grandes jugadores del polo petroquímico de Bahía Blanca, para entender un poco qué están viendo de este contexto tan particular que tiene muchas luces, si se quiere, al potencial del gas natural, pero también sombras reales en términos macroeconómicos o dificultades de contexto. Así que, Gabriel, para abrir un poco el paño y demás, ¿qué escenarios están viendo desde ASIGRA en cuanto al gas natural? O sea, ¿qué te preocupa de esa agenda? Me imagino que si sos optimista mirás, bueno, va a venir más gas porque la producción va a estar y la capacidad de transporte también se va a amplificar. Por otro lado, también tenés cuestiones de precios, cuestiones de incertidumbre económica. ¿Cómo modulás un poco todas esas variables? Bueno, antes que nada, buen día, Nicolás, Guillermo, muchas gracias por invitarnos. Es una pregunta complicada la que me haces, Nicolás, porque uno hay que pensar o evaluar si te contesto en el corto plazo, el mediano o el largo plazo. Obviamente, si empiezo por la parte más optimista, que es el mediano-largo plazo. Yo no quiero ser reiterativo de los paneles anteriores, pero obviamente Argentina tiene un potencial enorme en gas natural, básicamente en Vaca Muerta, sin dejar de lado las otras cuencas en el sur, pero bueno, realmente es tan grande el potencial de shale en Vaca Muerta que es donde están puestos todos los ojos hoy en día. Lo que hace ver un futuro promisorio para el país en ese ámbito, para los consumos, para la disponibilidad de gas natural. Después, bueno, entraremos más en detalle porque, bueno, da un poco de, no es la palabra bronca, pero que siempre se esté pensando en el gas natural como un potencial de exportar. Este panel debe tratar, me parece, también el desarrollo, el consumo de gas, la industrialización del gas natural en Argentina, porque también nos abre una ventana interesantísima que, bueno, que no voy a explayar más en este momento, más estando Guillermo presente, que es un fiel exponente de la industria petroquímica. Ahora, si nos vamos al corto plazo, ahí tenemos cierta preocupación. Este año debo manifestar y ponderar cómo se operó. Realmente empezamos el año con muchas incertidumbres, con precios de gas que se habían disparado. Obviamente el plan gas pudo haber tenido alguna falencia en cuanto al dimensionamiento de la demanda industrial, porque evidentemente quedó corta el gas que quedó disponible para nosotros, con lo cual llevó valores que hasta que no se resolvió el tema de la importación de GNL, nos estaba tirando a cerca de los $10 el millón de BTU. Ahora vamos al año que viene, y el año que viene lo vemos con preocupación por dos motivos. Uno, realmente va a requerir mucho esfuerzo poder llegar con el gasoducto para el invierno, ¿no? Por la fecha que estamos marcando. No voy a hacer, todavía no lo doy por muerto. Yo creo que se puede hacer, pero va a requerir que se alineen todos los planetas, la cantidad de frentes de trabajo que sean necesarias para hacerlo, pero realmente estamos justos. Y si no se da la situación de que esté el gasoducto en el invierno, la triste noticia que tuvimos semanas pasadas de la ida del buque regasificador de Bahía Blanca nos genera una
situación de incertidumbre grande con respecto al abastecimiento del año que viene, porque sin gasoducto y sin buque en bahía, el abastecimiento de la demanda de gas va a estar complicada, ¿no? Totalmente. Ahora volvemos sobre eso porque me interesa muchísimo toda esa lectura. De hecho, en el panel anterior le preguntábamos al referente de Accelerate qué expectativas tiene, porque ese barco, el Exemplar, está contratado en Finlandia por 10 años, y eso partió de un escenario donde la Argentina iba a tener en 2023 el nuevo gasoducto, el gasoducto Tratayén-Salliqueló. Sin embargo, por cuestiones que son de público conocimiento, como bien decías vos, uno empieza a abrir el paraguas y decir, bueno, no sabemos si efectivamente ese gasoducto va a estar o no, y entonces ahí va a haber que buscar soluciones para garantizar el suministro de gas. Ahora, mirando más a mediano y en lo estratégico, Guillermo, ¿cómo es interesante lo que planteaba Gabriel? Hablamos mucho sobre proyectos de exportación a Chile, proyectos de exportación de Máxima en una planta de licuefacción, de gas natural licuado, y por ahí no se le da tanta visibilidad al potencial que tiene la industria para hacer cosas que capturen ese gas en el país y le agreguen valor. ¿Qué visión tenés al respecto? Gracias, Nicolás. Y ahí tomo un poco lo que comentaba Gabriel cuando comenzó su respuesta. La oportunidad que tenemos, digamos, frente a nosotros realmente es muy importante. Solo para poner un poco en contexto y con algo de números, digamos, respecto a la industria petroquímica y la capacidad de agregar valor, cada eslabón que agrega, digamos, la industria petroquímica tiene un valor agregado incremental sumamente grande. Por ejemplo, un primer eslabón en el cual el procesamiento del gas natural genere, por ejemplo, etano o propano, estamos hablando de 2 a 3 veces más de valor que lo que sería, por ejemplo, la exportación del gas, ¿no? Si vamos un eslabón más hacia adelante, por ejemplo, producción de etileno, propileno, como el etileno, bueno, que tenemos nosotros puntualmente en Dow en Bahía Blanca, estamos hablando de 4 a 6 veces más de valor agregado. Y si ya nos vamos un eslabón más hacia adelante, digamos, por ejemplo, la posibilidad de comercializar un empaque con algún tipo de etiquetado, con la utilización de adhesivos también, ya estamos hablando de un valor agregado de casi 9 veces más que el gas natural. Entonces, la realidad es que la oportunidad que tiene la industria petroquímica para capturar ese valor de vaca muerta y maximizar los resultados, digamos, o el valor agregado es sumamente grande. Y después, obviamente, cuando involucramos el resto de los componentes, que es cada eslabón generando mano de obra, obviamente en un mercado de exportación y algo que está tan de moda en las últimas 2 semanas, que es el ingreso de divisas, digamos, y también con la consecuente recaudación impositiva, la verdad que la oportunidad es sumamente grande, ¿no? Perdóname, no. Me había muteado yo. Tengo una pregunta que me parece que a veces no se le prestamos la suficiente atención. Cuando uno piensa en proyectos de industrialización del gas natural, sobre todo los de gran porte, como puede ser los de la industria petroquímica, hay algo que es aprovechar la ventana de oportunidad cuando esa ventana se produce, y a veces, por lo menos la sensación que uno tiene que nos pasa en el país es que nos ensortijamos en discusiones de fondo que a veces te llevan tiempo, no se saldan, no hay consenso, y esa ventana expira o se va, y cuando por ahí realmente hay un consenso, decir, bueno, vamos para allá, el camino o esa opción ya no está disponible. ¿Cuán importante es entender que cualquier cosa que uno quiera hacer en industrialización de gas, tenés que aprovechar estos 2 o 3 años de precios altos, competitivos, donde efectivamente el mundo está está compitiendo para ver quién da un paso al frente y se transforma en un nuevo jugador, eventualmente, o para reemplazar a Rusia como proveedor de gas en Europa, el gas natural como materia prima, o también sumándole valor a partir de olefinas o fertilizantes o demás. No, es sumamente importante y acertado lo que comentás, Nicolás, aprovechar, digamos, esas ventanas, esas oportunidades, es algo sumamente importante y que puede ser el diferencial entre el éxito y el no éxito, ¿no?
Pero más allá de eso también no hay que perder de vista y también de nuevo tomando lo que comentaba Gabriel, lo que es el mediano y el largo plazo, digamos también, ¿no? Porque cuando hablamos de la industria petroquímica, las inversiones necesarias, por ejemplo, para la construcción de una nueva planta, son inversiones sumamente altas. Entonces, esas inversiones, al momento de hacerse los análisis económicos, los análisis de factibilidad y avanzar, son horizontes de 20, 30 años donde se busca el análisis de esas industrias, ¿no? Entonces, en ese sentido también es sumamente importante tener eso. Y para que nosotros como país seamos capaces de capturar esas inversiones, ¿no? Es sumamente importante asegurar un marco regulatorio claro, con normas y regulaciones que no cambien, digamos, de la noche a la mañana. Esa estabilidad, digamos, es sumamente importante y uno de los puntos principales a asegurar para que podamos efectivamente ser capaces de capturar, digamos, ese tipo de inversiones, ¿no? Y obviamente todo lo relacionado a la disponibilidad de materia prima, digamos, tanto en cantidad como en calidad, también es algo sumamente importante para poder obtener ese nivel de inversión en el país. Gabriel, relacionado también con lo que hablamos recién con Guillermo, obviamente se necesita un marco regulatorio, se necesita los instrumentos o las palancas necesarias para poder avanzar en una mayor industrialización de gas natural. Ahora, en algún punto, ¿cómo haces para que en un momento donde por ahí las prioridades son otras, económicas me refiero, políticamente seguramente también hay mucha incertidumbre en ese plano, de repente pueda emerger un plan de industrialización que sea el correlato de la oportunidad que vos tenés en cuanto a las reservas de gas que vas o podés incorporar a partir de Vaca Muerta? Digo, hablamos mucho, y es obvio que vamos a estar hablando de las dificultades económicas. El escenario no es que se va a reconvertir o modificarse disruptivamente de un momento a otro. Pero por otro lado uno ve, la oportunidad en materia de producir más gas, producir más petróleo, incorporarle valor, es muy grande, y no es que es muy grande como era hace 5 o 10 años. Hoy es muy grande por ahí como era hace 30 años. O sea, cuando por ahí descubriste Loma La Lata, Aguada Pichana, cuando tenías esos yacimientos de gas tan grandes que a partir de esa incorporación de reservas de gas, luego pudiste desarrollar un montón de industrias que se alimentaron y agregaron valor de ese gas. Bueno, por ahí hoy estás en un momento histórico parecido. ¿Coincidís con esa lectura o cómo lo analizarías hoy? No, por supuesto que coincido, o sea, la oportunidad está, pero bien lo planteó Guillermo recién. Sobre todo si le preguntamos a nuestros proveedores de la industria hidrocarburífera dónde prefieren invertir. Ellos están acostumbrados a invertir en los lugares más inhóspitos y peligrosos del mundo. Lamentablemente el petróleo está en las zonas en Afganistán, en Península Arábiga. Pero ellos mejor prefieren situaciones conflictivas que terrorismo, pero lugares con seguridad jurídica, ¿no? Eso pesa muchísimo. Que la oportunidad está, creo que la industria argentina ha demostrado que puede reaccionar, lo hemos visto con el tema de renovables, ¿no? De 200 megavatios instalados de energía renovable pasamos a tener casi 4.000 megavatios instalados en pocos años, con señales, con buenas señales, con lo cual aspiro, digamos, y desde ASIGRA impulsamos siempre, un poco a nivel didáctico, y proponemos el desarrollo de la industria. Pero, obviamente, a los inversores tenés que darle cierta seguridad, cierta disponibilidad de las divisas. No es tan lineal o regla de 3 simple. No, totalmente. Lo que pasa es que, y vuelvo sobre este punto, después cambiamos un poco la agenda para otro lado. Cuando uno ve, por ejemplo, proyectos de Profértil que se habla hace mucho tiempo, seguramente vamos a hacer una nota con ellos para conocer bien cuál es el estado actual del proyecto. Ese proyecto te permitiría incorporar urea, que la Argentina está importando, y es un proyecto que se repaga fácilmente reemplazando importaciones e incluso buscando alguna sinergia con Brasil y demás. Es decir, para el país sería un proyecto de ese tipo, más de $1.000 millones de inversión, todo el impacto en la cadena de valor, proveedores, contratistas, industrias metamecánicas. O sea,
y es un proyecto que está recontraestudiado, el gas debería poder estar, sobre todo con las ampliaciones de transporte. Uno dice, bueno, falta algo más que el tema de la regulación o el tema de obviamente las condiciones financieras, sino que por ahí la conducción, el liderazgo político entienda que estos proyectos hay que hacerlos porque en algún punto hoy con estos precios que tenés de los fertilizantes y más se pagan solos. Entonces, ahí es donde, por eso te decía, vos que tenés mucho conocimiento sobre la interacción público-privada, ¿qué crees que está fallando en ese plano? No, sí, el caso de Profértil que mencionás, Nicolás, bueno, es un ejemplo. Lamentablemente, Profértil es un socio muy importante nuestro. Lamentablemente no estoy habilitado a hablar del proyecto en sí, porque primero no lo conozco y tampoco me han pasado un mensaje claro que quieran que comentara en esta reunión. Pero sí, evidentemente, creo que nos fallamos como sociedad y a nivel político en comprender las implicancias del desarrollo industrial del gas natural y de otras industrias, pues no solo divisas, ahorro de divisas es el ahorro de importación de gasoil o GNL, sino también la sustitución de importaciones, como bien decías el caso Profértil, o si nos vamos en el área energética, líneas de 132 que permitirían ahorrar importantes cantidades de toneladas o metros cúbicos de gasoil, por ejemplo, que se está utilizando por generación forzada en distintos lados, o sustitución de importaciones, no, por supuesto, pero sí, evidentemente está faltando a la conducción, y no estoy hablando de este gobierno en particular, sino de muchos años de gobiernos, de una visión conjunta, ¿no?, del desarrollo industrial. Totalmente. Guillermo, no sé si querés complementar el mismo eje con algo, y si no, también te dejo también como pregunta, aprovechando un poco que tu posición es regional y vos tenés responsabilidades en toda Latinoamérica, si podés hacer algún panorama de cómo está la región, si se pueden buscar denominadores comunes de que estén pasando a nivel regional, y si querés hacer algún hincapié en algún país particular también es interesante. Perfecto. Sí, ahí en cuanto a lo que es las cuestiones en común y más en el corto plazo, digamos, este año la volatilidad me parece que es la palabra reinante en la gran mayoría de las industrias y de los países, ¿no? La verdad que una situación sumamente compleja, impactando precios de commodities, haciendo sumamente difícil cualquier tipo de previsión y de plan. La verdad que en ese sentido es lo que denomina y el denominador común en la mayoría de las industrias, ¿no? Y en cuanto a lo que es la agenda, digamos, regional, y ahí más que regional, lo abriría a la agenda mundial. Digamos, hoy en día la industria petroquímica a futuro, principalmente, va a ser muy extraño que una inversión, digamos, no tenga dentro de la agenda y no tenga incorporado alguna cuestión tecnológica, digamos, que apunte a tratar la agenda de la reducción de la huella de carbono, digamos, o también relacionado a la circularidad y al reciclaje, ¿no? La verdad que nosotros internamente en DAO lo vemos y la gran mayoría de la industria petroquímica también. Todo camina, digamos, en esa dirección. El mercado exige eso. Los principales inversores, BlackRock, por ejemplo, informando que no va a invertir en ideas o en tecnologías que no estén completamente comprometidas con la reducción de la huella de carbono, que tengan un componente de circularidad o sustentabilidad. Eso está en la agenda, digamos, mundial. Y eso la verdad que complejiza un poco más la toma de decisiones, ¿no? Si nos paramos 20, 30 años atrás, una toma de decisión para la instalación de una nueva planta no tenía este tipo de componentes, digamos, en el proceso. Y la realidad es que hoy en día todo ese tipo de cuestiones están en la agenda y tienen que ser abarcadas completamente y son muy relevantes, tanto local, regional, como mundialmente. ¿Sabes qué? Te pido una reflexión ahí sobre ese punto porque nosotros en diciembre del año pasado
hicimos un evento sobre transición energética y justamente abordamos muchas de las cuestiones que vos estás comentando, esta condición de borde que establecen los agentes de inversión, grandes fondos, empresas grandes, poniendo de alguna forma la reducción de carbono, la descarbonización del mundo como en el centro de escena. Lo que pasa es que en ese escenario que venía, de repente tuvo una primera situación no prevista que fue los altos precios del precio del crudo, del precio del gas también, las complejidades en todo lo que es la cadena de suministro, de supply chain, complejo, y sobre eso después se le monta otro segundo elemento no previsto, que es la invasión Rusia en Ucrania, y todo el maremoto económico que eso generó en términos de precios de la energía, suministros. Uno ve a Alemania los problemas que está teniendo incluso para hacer un mantenimiento en el principal gasoducto de importación de gas, que es el Nord Stream 1, y decís, che, wow, es increíble que estemos discutiendo esta agenda, y hasta hace un año y medio, en plena pandemia, parecía que salíamos hacia un mundo mucho más ávido hacia la transición, y de repente decís, esperá, empecemos a consumir más energía porque estos precios están generando conflictos políticos para muchos gobiernos, incluso porque la sociedad no puede bancar esos precios relativos. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves esa multiplicidad de factores que muchas veces no muchas veces, son contradictorios en sí, digamos? Sí, completamente, y agrego y destaco la palabra que comentaba hace unos minutos, ¿no? Que es complejidad. Digamos, como vos comentaste, en los últimos años tuvimos un par, digamos, de contratiempos en esa agenda que comentábamos, pero sí lo que es claro es que la meta final de esa agenda, que es una industria tendiente a la circularidad y a producciones y materias primas verdes, digamos, es hacia donde hay que caminar. Y todas estas complejidades, digamos, que vos bien detallaste, sí lo que fuerza mucho a la industria y a las distintas empresas, digamos, es a estar constantemente en búsqueda de sinergias, ¿no? Esas sinergias que puedan hacer un proceso más eficiente de reducción de costos, donde las vuelvan más competitivas. Acabas de poner un ejemplo clarísimo que particularmente en mis roles pasados dentro del AU lo viví lamentablemente en carne propia, que es la complejidad de la cadena de suministro. Tenemos problemas muy grandes en cuanto al transporte de contenedores, digamos, y todo esto disparado a partir de lo que fue la pandemia. Entonces, en ese sentido, está el mundo desafiando a las empresas a buscar nuevas alternativas y ser creativos para que todos esos contratiempos no terminan impactando, digamos, y comprimiendo los márgenes y buscar nuevas herramientas y nuevos mecanismos para hacer negocios, ¿no? En este peloteo, que este panel la verdad que es interesante porque tenemos visiones de lo que es lo global y también viene lo doméstico, que tiene sus urgencias. Gabriel, en su momento dijiste, antes de que se despeje la variable de la cantidad de LNG que iba a haber disponible en el país, había escenarios muy, muy ácidos, si se quiere, en cuanto a la capacidad de gas disponible para industrias y demás. Por eso el precio en el mercado spot, que si bien no es tan grande en la Argentina, de alguna forma es representativo, llegaron a estar por arriba de los $10 por millón de BTU. ¿Qué escenario ves para el segundo semestre del año? ¿Estás viendo ahora? ¿Y qué escenario ves para 2023? No, para el segundo semestre de este año voy a ser optimista y espero que me estén escuchando nuestros proveedores también. Esperamos una reducción importante del precio del gas entrado en primavera. Obviamente el plan gas nos generó un sendero, así que esperemos estar en valores algo que rondarán algo inferiores al plan gas y con disponibilidad de gas. La situación se va a complicar, como decía al principio de la exposición, entrando el invierno del año que viene, ¿no? Si hay una decisión clara y el gobierno ya toma la decisión de ir en búsqueda de un nuevo buque regasificador para ubicar en Bahía Blanca el próximo invierno, que no va a ser tan fácil, ¿no? Yo lamentablemente no pude
estar presente en el panel anterior cuando habló la gente de Accelerate, pero no quiero ser repetitivo, pero entiendo que calculo habrán comentado que no hay muchos barcos disponibles en el mundo. No, no es así. No, totalmente. Con lo cual creo que hay que empezar a moverse ya. Encima no somos un cliente muy atractivo porque contratamos spot o corto plazo, ya vimos lo que hizo Finlandia, que se lo llevó por 10 años, firme en todas las estaciones. Con lo cual, esa va a ser la gran variable. Con barco estaremos en una situación similar a la de este año, dentro de las complejidades que bien comentaba Guillermo del mundo, que no sabemos qué mundo tendremos el año que viene, pero sin barco va a ser una competencia feroz entre industriales y Gamesa. En lo que es el suministro físico, digamos, que de vuelta, a principio del año se pensaban en escenarios que por suerte no terminaban ocurriendo, que es que falte gas y tener que aplicar restricciones. No ves, Gabriel, a lo largo de lo que resta de julio, agosto, que son por ahí los 40, 45 días más agresivos, problemas de suministro, ¿no? No lo veo porque sí, hay que hablar de Gamesa porque obviamente es el principal consumidor de combustibles del país. Gamesa está con stocks llenos de gasoil, con lo cual los barcos que se han comprado de GNL parecen razonables y la gestión que se hizo con Bolivia también fue buena. En definitiva, uno puede ahí tener dos lecturas, decir, bueno, nos están matando cobrándonos más caros gas que nuestro que teníamos contratado, pero bueno, por otro lado lo estamos recibiendo. Y no hay que dejar de mencionar los 1.500 casi megavatios que están entrando de Brasil, ¿no? Que son un par de millones de metros cúbicos, perdón, no, que un par de millones, son 1.000 megavatios. Cerca de 10. 4 millones de metros cúbicos días, 6 millones de metros cúbicos día, que se están siendo reemplazados a un precio muy razonable, ¿no? Porque estamos en el orden de los 100, 110 dólares el megavatio hora. Con lo cual, no, eléctricamente no va a haber problemas y desde el punto de vista de suministro de gas, obviamente, siempre en condiciones normales, ¿no? Sin hablar de medidas gremiales, etcétera, o cualquier otro problema que pueda haber, o extremo de temperatura, no, más allá de los cortes puntuales de interrumpibles en situaciones de mucho frío, no estamos viendo problemas para lo que resta de este invierno. ¿Sabes qué me gustaría preguntarte, Gabriel, y después le dejamos el cierre a Guillermo? En los paneles anteriores se discutió bastante sobre cómo seguir para adelante el plan gas. O sea, pensando que el plan gas fue un instrumento que se pensó 2020-2024, buscar un bloque contraestacional entre residencial y generación eléctrica. Como bien decías vos, bueno, para la industria quedó un poco corto, eso generó el estrés de este año y el año pasado. Pensando en que la capacidad de transporte se va a ampliar, que el gasoducto Néstor Kirchner va a estar eventualmente en algún momento 2024 y que hay que conseguir la producción de gas para ese caño, seguramente vaya a haber nuevas rondas o licitaciones de gas. Y al mismo tiempo habría que expandir el horizonte temporal de la base, digamos, que termina en 2024. ¿Qué aportes harías desde la visión industrial a esas nuevas rondas de plan gas? ¿Qué cosa habría que incorporar que no se tuvo en cuenta? No, interesante. A ver, yo haría creo que son 3 comentarios que voy a hacer al respecto, pero primero, obviamente, así como hablábamos que necesitábamos reglas claras y certidumbre para el desarrollo industrial, lo necesitamos también para el desarrollo del gas natural. Entonces, que esté el gasoducto no va a implicar que el gasoducto se llene, o sea que seguramente deberá haber un nuevo plan gas para incrementar la producción y llenar el nuevo caño. Debe estar claro cómo se va a comercializar el transporte de gas. Hoy no sabemos, se va a hacer el caño, pero no sabemos quién va a ser el titular, si va a haber una open season, si nosotros vamos a poder participar, cómo se va a asignar el firme de ese nuevo transporte. Y tercer punto, debe contemplarse, también para evitar lo que pasó a principios de este año, medidas claras que la exportación de gas no traslade precios al mercado interno, ¿no? Que no terminemos con un precio de gas de export parity, ¿no? Eso creo que son los 3 aspectos fundamentales para trabajar en la nueva reglamentación. Sobre el segundo y tercer punto me gustaría hacer un doble clic. Vos decías, bueno, tiene que estar claro a ver cómo va a ser el esquema de contratación de esa capacidad de transporte en firme
de esos 11 millones de metros cúbicos día que se van a sumar en la primera etapa, después en la medida que se vaya sumando con presión se va. ¿Usted tiene una posición de qué habría que hacer? O sea, ¿qué imaginás o qué sería deseable desde el punto de vista de industrias? A ver, no es algo que te pueda decir que lo hayamos, pues lo estamos trabajando todavía dentro de la Cámara, no tenemos una posición clara formada, pero debería contemplar el abastecimiento de... Obviamente, si uno va por la necesidad, se lo lleva todo residencial del invierno, pero bueno, eso es es ineficiente, pues después te queda el caño vacío, si bien va a haber interrumpible. En cambio, vos tenés en el país un consumo que es flat todo el año, que es el nuestro. Son los 35, hasta que podrían ser 40 millones de metros cúbicos día. Yo creo que y considerando los efectos multiplicadores de la industria, que comentaba bien Guillermo, yo creo que el nuevo caño tendría que asegurar un ladrillo, digamos, una porción importante del mismo, por lo menos los porcentajes que estamos manejando, asignados a nuestro segmento. Es decir, un 30% por lo menos que vaya para el segmento industrial. Para el segmento industrial, sí, exacto. Y segundo, doble clic en la tercera eje que vos marcabas. Se habló bastante también en los primeros dos paneles sobre el tema de exportación de gas, porque en un mercado de gas como el argentino, que tiene un swing tan pronunciado entre la demanda de verano y la demanda de invierno, que vos en invierno tenés 40 millones de metros cúbicos de días más que en el pico, digamos, que en el verano. Está bueno desarrollar desde la óptica de un productor, de una petrolera, mercado de exportación en Chile o eventualmente en Brasil o en Uruguay, donde se pueda, justamente para balancear y permitir el desarrollo de proyectos de upstream que muchas veces se ven perjudicados porque si no tenés que cerrar pozos durante buena parte del año. Ahí hay una tensión natural con la visión de una industria porque vos decís, bueno, pero yo no me puedo tomar el precio de exportación de gas, no puedo salir a competir contra tu precio de exportación porque me genera un extra costo y pierdo competitividad y demás. ¿Cómo crees que se puede resolver esa cuestión que es lógica y que pasa en todos los países, pero que hay que ejercer alguna política para ir llevándola o para gestionarla, digamos? Bueno, ese es el gran tema. Obviamente es totalmente entendible lo que manifestás porque es así, o sea, no podemos desarrollar una industria de gas basado en una producción de 3 meses. O sea, lo ideal es garantizarle al productor una producción estable durante todo el año y obviamente eso se logra con la exportación. Ahí tiene que intervenir el regulador tiene que intervenir de forma tal de dar las señales claras para que la industria no se vea perjudicada y que el país siga manteniendo la ventaja competitiva que siempre tuvo frente a sus vecinos. Y si vamos a pagar el mismo precio de gas que en Chile o en Brasil, bueno, la industria la ponemos en Brasil, no en Argentina. Entonces, por eso creo que es donde el Estado tiene que intervenir. No quiero decir palabras que pueden ser de no agrado para muchos, porque tampoco creo que sea la idea, ¿no? Retenciones, etcétera, pero tiene que haber alternativas donde los industriales, que un poco lo que dice la ley, que se privilegie el mercado interno, y la industria nacional es mercado interno. Entonces, primero el abastecimiento de la industria local y después la exportación. Creo que bajo esa mirada, creo que el regulador tiene herramientas como para asegurar que no haya una distorsión del precio interno. Totalmente. Guillermo, ¿sabes qué? Me gustaría cerrar con vos estos últimos minutos que nos quedan. De vuelta, para no perder de vista un poco esto que vos decías de que el mundo está avanzando hacia una estrategia de descarbonización. Las grandes empresas saben incluso hasta una necesidad de conseguir financiamiento competitivo, necesitan incorporar estas tecnologías y incorporar a sus identidades, digamos, esta cuestión de la neutralidad de carbono y demás. ¿Podés dar algunos ejemplos que nos permitan entender bien qué cosa está haciendo Dow o qué cosa está pasando a nivel global, por ahí sin hacer referencia a la empresa en sí, pero que te hayan llamado la atención de los últimos tiempos? Sí, sin dudas. Para ponerles un ejemplo propio, digamos, de Dow, la próxima gran inversión que está haciendo Dow, que es en Canadá, es una planta que tiende a lo que llamamos la neutralidad de carbono, digamos, carbon free. Así que en ese sentido, digamos, les pongo ese ejemplo particular. Hay una inversión incremental que también se analiza en nuestro país, en Bahía Blanca,
también en la cual hemos incorporado un componente tecnológico que va en ese sentido, que es la utilización de hidrógeno. Así que la realidad es que dentro de lo que es mi empresa, dentro de lo que es DAO, digamos, todas las nuevas inversiones, como les comentaba hace unos minutos, sin lugar a dudas, tienen que tener algún tipo de componente tecnológico que camine en esa dirección, ¿no? Y en cuanto a lo que se puede hacer con otras, con terceros, digamos, y de nuevo tomando ejemplos propios, en nuestro país, digamos, y también a nivel mundial, DAO está trabajando constantemente con lo que son recicladores, trabajando en ese sentido con todo lo que es el Advanced Recycling, un paso más allá, digamos, de lo que es el reciclaje mecánico, también lo que llamamos el PCR, que es el Post-Consumer Recycling, también en ese sentido, y también traer todo ese tipo de nuevas soluciones al portfolio de la compañía. ¿Qué es lo que viene ahí? ¿Qué es lo que viene en todo lo que es reciclaje y la mejora continua, digamos, de todo lo que son esos procesos? Y el último eslabón, digamos, es todo lo que involucra o lo que se refiere a reincorporar, digamos, por ejemplo, algo práctico, un empaque, eso reciclarlo y con un proceso que pueda ser reincorporado como materia prima nuevamente a la generación de ese mismo tipo de empaque, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos el close the loop, digamos, que es cerrar el círculo, y en ese sentido eso es hacia donde se está caminando en la última generación, ¿no? Por así decirlo. Y cuando recién hacías mención a esta incorporación en la planta Bahía Blanca de poder utilizar hidrógeno, ¿podés dar algún detalle más de qué rol tienen, en qué proceso lo usan? No, en realidad es algo que está en primeros estadios, digamos, no hay algo muy, muy concreto, pero básicamente lo que se podría hacer es utilizar ese hidrógeno como materia prima dentro de nuestros hornos de craqueo, que básicamente lo que hacen es toman el etano, lo craquean y de ahí sale el etileno que usan las plantas de polietileno. Entonces, en ese sentido, esa tecnología apunta en esa dirección. Déjame hacerte una última pregunta sobre la utilización de hidrógeno en la industria petroquímica. En el próximo panel vamos a hablar de hidrógeno verde, con el panel de desafíos regulatorios, que es el último, quédense a verlo. Vamos a hablar un poco sobre lo que es potencial de hidrógeno verde. Hace algo más de un mes publicamos en EconoJournal una nota sobre un proyecto en Tierra del Fuego para desarrollar hidrógeno verde y eventualmente amoníaco y demás. ¿Qué potencial real le ves a ese nuevo combustible que uno ve que en países de la región como Chile y demás se está avanzando más con materialidad concreta, y en Argentina todavía venimos bastante rezagados, pero ¿qué visión estás teniendo al respecto? No quiero ser reiterativo, digamos, pero es hacia donde hay que caminar, digamos, en esa dirección es hacia donde tenemos que ir. Coincido con tu comentario, digamos, que podríamos estar medio pasito o un pasito por detrás de otras regiones u otros países, pero realmente hay una oportunidad ahí, y más allá de la oportunidad, también podríamos decir que es lo que se tiene que hacer para ir en pos de un mundo sustentable, ¿no? Incluso acá, particularmente en Bahía Blanca, yo estoy localizado en Bahía Blanca, y hace pocos días en el puerto se firmó un acuerdo, digamos, junto con lo que es Plapiqui, que es una planta piloto, para avanzar en estudios relacionados a todo esto. Así que la verdad que en ese sentido se está caminando en esa dirección. Guillermo, muchas gracias, la verdad, por la participación. Nos abrís una agenda que por ahí no nos es tan accesible en el día a día nuestro, y menos también por la coyuntura, pero está buenísimo cuando uno se oxigena y incorpora esto que está pasando, y que en algún momento va a haber que poner pruebas fuertemente hacia ese tipo de tecnologías. Gabriel, si te querés tomarte los últimos segundos para hacer un cierre, si te quedó algo en el tintero, algún mensaje para pasar, para analizar, encantado, si no, agradecerles a los dos. No, simplemente agradecerte nuevamente la invitación, y bueno, quedamos a disposición para los eventos futuros que realices. Muchas gracias entonces, quédense conectados, en un par de minutos seguimos con el último panel de Gas Day, desafíos regulatorios, vamos a hablar sobre el LNG de vuelta, pero de una óptica más
más legal, o si se quiere más política, qué es lo que hay que lograr para que ese proyecto se materialice, hidrógeno verde, y una mirada más general del sector de energía. Así que bueno, en unos minutos estamos de vuelta online.